Bien, hermanos, he querido tener este tiempo, este espacio para hablar de un tema que es necesario hablar y es lo que hemos denominado la libre voluntad o libre albedrío. Lo que pasa es que esta palabra, albedrío, que es sinónimo, es decir, esta palabra albedrío, entiendo que viene una palabra. Nuestro idioma generalmente se deriva del latín y entonces viene la palabra arbitrium, entonces eso tampoco le dice mucho, ¿verdad? Albedrío o arbitrum, pero simplemente es otra forma de decir voluntad. Entonces cuando decimos libre albedrío, estamos diciendo libre voluntad, porque esa es la traducción. Si se traduce arbitrio, pues es voluntad. Eso es lo que queremos decir, libre voluntad. Voy a abordar este tema lo más sencillo que pueda, aunque no es sencillo, vuelvo y le digo. Voy a tratar de hacerlo sencillo, pero no es sencillo el tema. Y no hay forma de explicarla donde no tengamos que involucrar asuntos complejos. Mi intención, hermanos, esta tarde no es especular del tema, más bien poner en relieve este asunto que constantemente es malentendido, no solo por el arminiano, ya conocemos el término, aún por el calvinista. A veces por parte de los reformados se llega a empujar tanto la doctrina de la depravación total que empieza a sonarnos como depravación absoluta, como hablábamos ayer, y debemos tener mucho cuidado. Depravación total es una cosa, depravación absoluta es una que no creemos. Y las posiciones semipelagianas o arminianas la empujan hacia otro extremo. A veces el reformado va a tender al fatalismo, se llama así, y la otra interpretación quizás va a darle al libre albedrío o voluntad una dimensión que no se puede justificar por la Escritura. Al final, si nosotros no nos definimos ni nos concebimos de acuerdo a la Escritura, esto tendría o va a tener varias consecuencias en la manera como nos relacionamos con Dios. Es distinto que si usted se relaciona con Dios, si cree que tiene libre albedrío o no. ¿No cree? Si usted cree que no tiene voluntad, o si la tiene, eso va a marcar una pauta de cómo usted se acerca a Dios, de cómo usted se carga con las ordenanzas del Evangelio, por ejemplo, cómo afrontamos los problemas, cómo asumimos las responsabilidades. Entonces, hermanos, es muy importante que logremos entender este tema. Sobra decir que estas controversias alrededor de cómo se concibe el libre albedrío, la libre voluntad o el libre arbitrio han sido bastantes, y en la medida que pasa el tiempo encontramos que el tema no se hace más fácil, porque se le ponen capas y capas de conceptos y nuevos entendimientos y nuevas definiciones que hacen que el tema, averiguarlo, investigarlo, no sea de fácil digestión. Pero nos limitaremos a nuestro tema específico, y es la libre voluntad en el marco del cristianismo y el tema de la salvación. Yo quiero estar apegado a los dogmas históricos de la fe en estas cosas. Lo primero que quiero que miremos son algunas escuelas de pensamiento, y no se los daría a menos de que esto fuera necesario hacer, porque como le digo, no quiero especular del tema, pero como estamos parados en esos terrenos, es mejor que conozcamos por qué es que estamos parados en esos terrenos. Siendo algo injustos con este tema, voy a tener que agrupar en sus mayores puntos las diferentes posturas que se han propuesto para entender esto de la libre voluntad. Las clasificaremos en tres grupos. El primero, lo que llamaremos el determinismo o fatalismo. El segundo, la independencia o contingencia. Y tercero, la espontaneidad racional. Ya empezamos mal, ¿verdad? Con esas palabras que no las usamos a menudo en nuestro léxico, pero yo las voy a explicar, porque sea que yo espero que mañana
usted diga, quiero investigar sobre el tema, bueno, con estas palabras o con otras, pero se va a estrellar con esto. Hablemos de la primera noción, el primer entendimiento de la libre voluntad, y es el determinismo o el fatalismo, o como también se conoce, la doctrina de la necesidad, se llama así. La doctrina del fatalismo enseña que todos los acontecimientos están determinados por una necesidad ciega, que no importa nada, todo será como será, y todo será lo que será. Todos los seres y cosas simplemente estamos involucrados en la trama de la vida con un destino determinado que se cumplirá, hagamos lo que hagamos y exista quien exista. Es como si estuviéramos involucrados en una especie de destino ciego, que no importa lo que pase, no importa quién exista, lo que usted haga o si deja de hacer, todo será lo que será. Entonces el fatalista dirá algo así, solo para que me entienda. ¿Quiere comer? Pues, deme o no deme. Igual, si estoy para enfermarme, me enfermaré. Y si Dios no quiere, pues no me enfermaré. Y si como, pues bien. Y si no, será lo que será. Determinismo, fatalismo. Eso para nosotros es una herejía. ¿Entiende? Aunque se parezca a lo que creemos. Un poco. Le debo decir que siempre los errores doctrinales parten de las verdades. Por eso es que se parecen, surgen de entendimientos correctos. Así que esto que llaman necesidad no surge de la voluntad de un ser inteligente que gobierna todas sus criaturas y acciones sobre la base de su naturaleza, ni Dios que tiene propósitos sabios y bondadosos cuando ha decretado todo, sino por una ley de secuencia a la que estamos sujetos todos los seres humanos y cosas. Uno preguntaría, ¿qué diferencia existe entre el fatalismo o determinismo y lo que creemos cuando decimos que todo está determinado por la voluntad de Dios? Creemos eso, ¿verdad? Que todo está determinado por la voluntad de Dios. Y aún así, no creemos en el fatalismo. No creemos en el determinismo. El punto es que creemos que las cosas no están determinadas, sino que creemos que Dios determina las cosas. Esa es una diferencia. Con el fatalismo nos apartamos de que el fatalismo cree que todo está determinado. Nosotros creemos que Dios determina las cosas. Lo segundo, donde nos apartamos, es que Dios dotó de voluntad y acción a las criaturas morales, y ellas vienen a este mundo no como marionetas, como entes pasivos, sin acción, sin reacción, sin espontaneidad. El fatalismo, que dice será lo que será, tiene que negar que este mundo esté lleno de criaturas morales y libres que actúan voluntariamente, sino que para el fatalismo todos somos entes pasivos, es decir, ¿qué interesa su decisión? Al fin y al cabo, será lo que será. El fatalismo excluye de manera directa la idea de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si usted es una marioneta pasiva en esta trama de la vida, ¿por qué se le responsabilizará a usted de sus actos? Usted no es responsable, simplemente usted es una hoja en un arroyo que es llevado por la corriente. Y usted no puede ser traído a juicio porque usted no es una persona, el fatalismo no lo ve como una persona responsable moralmente, sino que usted, según el fatalismo, actúa solo sobre la base de las circunstancias externas. Usted es llevado por ese destino
Por eso que está determinado, es llevado y usted es predecible en sus acciones. Esta teoría desconoce y casi que anula la verdadera eficiencia y causalidad de las llamadas causas segundas. Cuando usted estudia el tema de la providencia de Dios, debe entender que hay un tema llamado las causas segundas. Y solo con propósitos pedagógicos, si yo le pregunto a usted, ¿por qué una mata, una planta, nace y crece? ¿Porque Dios lo quiere o porque fue sembrada en la tierra, regada, abonada, y el sol cumplió y la tierra cumplió todas sus funciones que debían? Bueno, muy bien. Y entonces usted está reconociendo que hay una causa primera, Dios, que sin Él eso no hubiera ocurrido. Pero usted no me puede negar las causas segundas, porque Dios no dice que sean las matas y ellas crecen, sino que realmente esta creció porque la tierra le dio sustancia, porque hubo una transformación, porque el sol actuó, porque el viento, el agua, todo eso son causas. Estas cosas causan cosas, pero se llaman causas segundas porque siempre están debajo de la causa primera. El fatalista que niega las causas segundas y entonces va a comer, será lo que será. Porque si yo he de morir, moriré. Y si he de vivir, viviré. Y eso en cuanto a la soberanía de Dios, puede que sea cierto. Y en cuanto a las causas segundas, las está anulando. Y el que anula las causas segundas es un fatalista, un determinista, y la Biblia no le acompaña en esto. Por supuesto, el fatalismo no es bíblico. El llamado hipercalvinismo tiene muchos puntos de determinismo. Tenga eso en mente porque mañana, al final, le hablaré del hipercalvinismo. Segundo, la segunda teoría, la independencia o contingencia. Cuando algo es contingente es lo opuesto a algo central. ¿Sí? Lo opuesto a central es contingente. La teoría de la independencia o contingencia a veces también se llama la libertad de la indiferencia, pero no nos vamos a enredar en las palabras. Esta doctrina es el opuesto ideológico al determinismo. O sea que por una cara claramente está el determinismo fatalismo y lo que responde con exactamente lo opuesto se llama la teoría de la independencia o contingencia. Se entiende que la voluntad, cuando llega el momento de decidir, lo hace libre y espontáneamente, sin motivos últimos, sin la influencia de las demás facultades del alma. Para que lo entienda, eso es lo que usted creía antes. Yo le he preguntado, ¿por qué usted eligió eso? Porque quise. En última instancia, ¿por qué usted tenía A aquí y B aquí? ¿Por qué usted se inclinó a A y no a B, o a B y no a A? ¿Por qué? En última instancia, usted me hubiera dicho, pues al final, porque quise. Y esta teoría nos dice que cuando la voluntad decide algo, si es que vamos a hablar de voluntad libre, no está motivada por razonamientos, sensibilidades, sino que la voluntad está determinada por sí misma. ¿Porque usted quiere lo que quiere? Porque lo quiere. Yo soy dueño de mi voluntad y al final el único fundamento de lo que yo quiero es eso, mi voluntad. De manera que el individuo pueda actuar de manera indiferente a su alma, no requiere motivos para decidir una cosa a la otra, incluso puede actuar sin ningún motivo en absoluto. Los proponentes de esta teoría de la libertad mantienen que la voluntad es independiente de la razón, de los sentimientos y hasta de Dios. Usted puede querer algo y Dios no interfiere,
en su voluntad, porque si interfiere, entonces su voluntad no es libre. Si él interviene, ya no es libre. Para ser libre, la voluntad no debe tener ninguna interferencia. Tercero, la espontaneidad racional. Este pensamiento se aparta tanto del fatalismo como de la contingencia, y para no hacerle la vida difícil, esto es lo que creemos nosotros, más o menos, por ahí vamos. ¿Me hago entender? Este pensamiento se aparta de las anteriores y es la postura que encontramos más ajustada a la Biblia. Enseña que el hombre es libre cuando sus acciones externas son el resultado de su propia voluntad. Eso creemos. Pero allí no para todo. La pregunta sigue: ¿por qué la voluntad elige lo que elige? ¿Por qué la voluntad elige lo que elige? Y se reconoce que la voluntad del hombre es, primero, verdadera y propiamente suya. Usted tiene su propia voluntad, que no está determinada por nada fuera de sí misma, pero que elige de acuerdo a sus propias posturas, sentimientos, disposiciones inmanentes, de manera que sean la expresión real, inteligente y consciente de su carácter. Lo que queremos decir es que cada ejercicio de la voluntad es producto de muchos factores. Nosotros pensamos, hermanos, que cuando usted elige algo, no lo elige porque la voluntad simplemente dice, quiero esto o lo otro, sino que lo elige en el conjunto de las facultades de su alma. Todas las facultades de su alma actúan y lo influyen de tal manera que usted resulta eligiendo lo que resulta eligiendo. De hecho, es su propia elección, Nadie lo ha coaccionado externamente, pero porque usted elige lo que elige, alguna razón debe tener, un presupuesto debe tener, una convicción debe tener, un sentimiento debe tener, y así que la voluntad, no como en el anterior punto, porque se nos dice que la voluntad como que no tiene nada que ver con su pensamiento, sus sentimientos, sus presuposiciones, sus conceptos, no, sino que la voluntad cuando elige solita. Nosotros no creemos eso. Creemos que cuando la voluntad elige, se levanta sobre pensamientos, intenciones, preconceptos y tantas cosas, y gracias a la influencia del alma, la voluntad elige lo que elige libremente. Voy a ir sobre esto un poco. Solo quiero que usted entienda la diferencia entre las posturas. La voluntad no queda decidida por ningún determinismo, pero tampoco es independiente, indiferente ni autodeterminada. Siempre está determinada por el estado básico de la mente. De modo que un hombre es libre siempre que sus actuaciones voluntarias sean la consciente expresión de su propia mente. Esto nos lleva a un segundo punto, y es hablar del asunto de si la voluntad está determinada o nuestra voluntad no está determinada. Un punto muy importante. Aquí debemos sacar de la discusión al determinismo, por un momento, que tiene demasiados problemas, pero que lamentablemente lo que llamamos hipercalvinismo roza demasiado con esta postura. En la argumentación positiva esperamos alejarnos lo más que podamos del hipercalvinismo. La Reforma hoy pisa cada tanto estos terrenos porque para el reformado hoy es más probable que se vuelva hipercalvinista a que se devuelva al arminianismo. ¿Me hago entender? Nosotros debemos estar pendientes porque hoy día con la luz que tenemos, ya si a usted le plantean la postura arminiana del libre albedrío del hombre, usted dirá, esa no me suena. Y es más probable que nos inclinemos al hipercalvinismo, que es, creo que exactamente lo que le ha pasado a la iglesia por los últimos 15 años, es probablemente a la iglesia reformada hoy. Creo que hoy tenemos poco reforma, pero mucho hipercalvinismo, ya se va a dar cuenta.
Pero aquí voy a tocar un punto más sensible del entendimiento, porque más tenemos, lamentablemente, aunque tendemos a ser más proclives al hipercalvinismo, yo creo que nuestro entendimiento del libre albedrío sigue siendo arminiano. El punto en las escuelas responsables de interpretación, estemos o no de acuerdo con ellas, por ejemplo con el arminianismo, no es si existe la voluntad. ¿El arminiano qué nos diría? ¿El hombre tiene voluntad? Sí. ¿Y el calvinista? Sí, cuidado, creemos eso. ¿El hombre tiene voluntad? Sí. Ni siquiera el punto en cuestión es si creemos que el hombre tiene voluntad libre. ¿Qué diría el arminiano? Arminiano, ¿el hombre tiene voluntad libre? Sí. ¿Y el calvinista qué cree? Sí, hermanos, nosotros creemos que el hombre tiene voluntad libre. El punto en cuestión es ¿qué entendemos por voluntad libre? ¿Ya? No si creemos eso. ¿Qué entendemos por voluntad libre o por libre albedrío? Y escucha aquí, el punto en sí no es si los calvinistas creemos en el libre albedrío, sino exactamente qué tenemos en mente cuando decimos libre albedrío, ¿ya? Así que no estamos luchando con esas dos palabras, libre albedrío, que es lo mismo que decir libre voluntad. No estamos luchando con eso. Estamos luchando es qué usted tiene en mente cuando me dice esa palabra. Y ahí es donde el arminiano y el calvinista no nos parecemos mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque esto pone el punto donde se debe. Estoy convencido que lo que aquí se discuta, y si usted me entiende esto, lo he logrado, y el resultado va a dar forma a su teología. El punto central de esta discusión es, ¿la voluntad del hombre está determinada o no está determinada? Usted es calvinista o arminiano, ¿cómo responda a eso? ¿Me hago entender? No es calvinista y arminiano si usted me dice libre albedrío. No, todavía eso lo creemos ambos. El punto atrás de eso, la discusión atrás de eso, es ¿qué usted cree? ¿La voluntad está determinada o no? A veces tenemos que decir sí o no, por eso es necesario estar seguros de qué es lo que se nos pregunta para que no caigamos en un error. Cuando hablamos de la voluntad no determinada, el arminianismo enseña que la voluntad para ser libre, esto es, para que se diga que un ser humano es libre, su voluntad debe ser independiente, tanto de coacciones externas como de coacciones internas. Él nos dirá, libre es libre. Quiere decir que la voluntad no puede ser presionada o coaccionada por nada fuera del individuo, pero que si la voluntad es libre, la voluntad no puede ser coaccionada por nada que haya dentro del individuo. Esta idea dice que la voluntad del hombre se autorregula. Su propia voluntad es su propio gobernante. La voluntad tiene la capacidad de gobernarse a sí misma, es lo que nos está diciendo esta teoría. No importa lo que usted sepa, entienda, siente, sus conceptos, preconceptos, no importa nada de eso. Si es voluntad libre, significa que su voluntad se autorregula. Por eso ellos creen que la voluntad no está determinada, porque si está determinada no es libre. Pero esto es profundamente arminiano. Ellos dicen que cuando la voluntad elige, sopesa cada situación externa y elige una. Pero también nos dicen, yo elegí esto, pero creo que pude elegir lo contrario si hubiera querido, y sus elecciones son arbitrarias. Es decir, piense esto.
Vamos a hablar con don Arminiano. A o B. Voy a elegir A. Él me va a decir, yo elegí A, pero creo que puedo haber elegido B. No tuve una razón específica para elegir A. Mi voluntad es tan libre que puedo haber elegido A o B si yo hubiera querido, y punto. Note lo que está diciendo. Me está diciendo que su propia voluntad se autorregula, que su propia voluntad se gobierna a sí misma, que su voluntad no tiene en cuenta nada en su alma. ¿Por qué elige tal o cual cosa o por qué rechaza tal o cual cosa? Porque sí. En este contexto de entendimiento, hablar de voluntad autodeterminada es un error, es un mal entendimiento del alma del ser humano y de la manera como Dios nos creó. Es como si la voluntad, piense, la voluntad es un ejercicio del alma. El alma es algo incorpóreo, no lo podemos dibujar, pero el alma es algo incorpóreo. La voluntad es la capacidad del alma de elegir. Pero es como si la voluntad estuviera aislada. Piense en nuestro propio corazón, es una ilustración. Nuestro propio corazón no está aislado en nuestro interior. Está entretejido con los músculos, con los nervios. Al corazón llegan y el corazón salen cosas y está entretejido. Vamos a suponer en mi ilustración que el corazón es como la voluntad. Para la voluntad no determinada es como si el corazón estuviera flotando solo en el interior. Que él funciona independiente de todo lo que hay alrededor. Y usted me dice, esa figura se me hace extraña. O sea, tenemos algo aquí en el interior que palpita y no le llega nada, de eso no sale nada, no hay nervios, no hay... No, tenemos como una burbuja, está impermeable. Ahora, trasládelo a los asuntos más difíciles. Para el individuo que piensa que la voluntad no está determinada, él piensa que la voluntad del hombre es así. Que tenemos sentimientos, pensamientos, posiciones, educación, tantas cosas en nuestra alma, pero que la voluntad no se encuentra influida por nada de estas cosas y cuando elige lo que quiere, independientemente el estado del alma. Está blindada, es impermeable del estado básico de su alma. Así que no importa las facultades mentales o de la razón que usted tenga, facultades afectivas, facultades sensitivas, la voluntad puede vivir aparte, se autorregula. Es como el corazón viviendo solo, él se da vida a sí mismo. Uno diría, no es sabio. Pero eso es la postura arminiana, ¿ya? ¿Por qué eligió lo que eligió? Porque sí. Y pudo haber elegido lo otro. ¿Por qué? Porque si hubiera querido, lo hago. ¿Qué razón tuvo? En última instancia, fue lo que quise. Entonces, cuando uno elige algo, según esta teoría de la voluntad no determinada, cuando uno elige algo, no tiene que ver con la influencia del intelecto, ni de los afectos, ni de su naturaleza dominante, sino que simplemente es libre y por lo cual las decisiones del hombre son impredecibles. Debemos entender que esta idea se trazó en aras de defender la libre voluntad del hombre, pero pretendiendo exaltarla, la hacen una facultad independiente en el hombre. ¿Estamos de acuerdo en algo con esto? Que la voluntad para ser libre no debe estar coaccionada externamente. Ahí los acompañamos. Para que la voluntad sea libre, no debe estar coaccionada externamente, pero que la voluntad hace parte de las facultades del alma, cuyos ejercicios se rozan y se entrelazan unos con otros, es lo que creemos nosotros. Ahora, para que lo entendamos, nosotros creemos que la voluntad está determinada. Pero usted debe saber exactamente qué entiende por voluntad determinada.
para no caer en determinismo. ¿Ya? ¿Ya le duele la cabeza? Bueno, por eso me pedí de primero. Porque si les agarro cansados, se me pierden. Nosotros creemos en la voluntad determinada, pero usted debe saber exactamente qué es lo que queremos decir. Porque hay una manera en que nosotros no creemos eso, pero voy a decir cómo es que creemos en la voluntad determinada. No que la voluntad esté determinada por algo externo a nosotros, porque eso sería determinismo. No que nuestra voluntad, es decir, lo que queremos decir es que usted no elige porque usted es víctima de las circunstancias. ¿Por qué eligió esto? Porque nací de tal. ¿Por qué? Porque llovió. ¿Por qué? Porque esto. Como que usted es como víctima de las cosas. No, eso es determinismo. La voluntad no está determinada por cosas externas a ella, que obliguen a tomar una decisión. Y en algo se parece, aparte de lo que enseña la psicología. ¿Sabe usted que la psicología es determinista? Mire, la psicología dice básicamente que usted es el resultado de los factores externos que lo influyen. Y digo, ¿y la voluntad? O sea que si a usted lo acondicionan externamente, ya sabemos cuál va a ser su resultado. ¿Me hago entender? Eso es determinismo. Porque se cree que uno es simplemente un ente pasivo y usted es simplemente el resultado del acondicionamiento externo. Eso es determinismo, eso es fatalismo, eso es hacer del hombre una criatura sin voluntad casi, por lo que lo pueden estereotipar a usted, ¿sabe? Y nos negamos a que nos estereotipen. Vea, lo que usted tiene es un le dicen a usted. O sea, que ya básicamente el psicólogo le dice, ya sé lo que usted va a hacer. Tipo de persona como usted hace esto, esto y lo otro. Yo digo, qué bonito como nos tratan como ratones. No somos eso. Eso es acondicionamiento externo. Y le voy a dar mi punto para que usted sepa que eso no existe. Dos hombres nacen de la misma matriz el mismo día. Son exactamente gemelos. Uno se llama Jacob y otro Esaú. ¿Vivieron vidas iguales? ¿Fueron iguales? No. Aunque externamente fueron criados por el mismo papá, la misma mamá, tenían la misma edad y cosas por el estilo. El acondicionamiento sirve externamente, porque al final nosotros somos libres. Así que nadie puede decir, yo soy así porque mi mamá me abandonó. No, pues yo le puedo mostrar a alguien que fue abandonado y no fue como usted. ¿Ya? Es que a mí me volvieron así en la familia. No, pues yo le puedo mostrar otro que tuvo una familia así o peor y no resultó como usted. Pero ¿de dónde se nos mete esto? Determinismo. O sea, esa manera de entender al ser humano. Y entonces, ¿cuál es la solución de la psicología? Modificar la condición externa, porque si se la cambio, ya sé lo que usted va a hacer. Yo puedo modificar su voluntad externamente. Nos negamos y cuando decimos que la voluntad está determinada, no es eso a lo que nos referimos. Bueno, o sea, aléjese de eso, del determinismo. Eso no queremos decir, eso llega a contener algo de verdad, pero no la verdad, y lo que deseamos es llegar a la verdad. Con voluntad determinada queremos decir esto, que la voluntad no es una facultad del alma independiente. La voluntad es una facultad de nuestra alma, pero no es independiente. Nuestra voluntad no está separada de nuestra naturaleza. Nuestra voluntad hace parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no está separada de su razón. No está separada de sus afectos.
no está separada de sus sensibilidades. Recordemos que la naturaleza del hombre fue creada recta, pero al ser contaminada del pecado, hablamos de una naturaleza pecaminosa, de una condición que ha manchado nuestro ser. Y ayer veíamos cómo se extendió la depravación o el pecado en el hombre, se extendió a todo. Esto significa que la contaminación del pecado trae efectos sobre nuestra razón, no destruyéndola, porque el pecado no destruyó nuestra razón, pero la contaminó, la inclinó al mal, infundiéndole a nuestros razonamientos la contaminación del pecado. La contaminación de nuestra naturaleza no destruye, por ejemplo, nuestra capacidad de sentir. Cuidado, hermanos. El pecado no destruyó nuestra capacidad de amar, de odiar, de temer y cosas así. El pecado lo que hizo fue contaminar e influir todos nuestros afectos y los inclina en mayor o menor grado al mal. ¿Ya? Y la voluntad, ¿qué pasó con nuestra voluntad? Le dije lo que había hecho el pecado en la razón, lo que había hecho el pecado en los afectos. ¿Y qué pasó con la voluntad? Pues lo mismo. El hombre no perdió su capacidad de elegir, pero el pecado ha contaminado en mayor o menor grado su capacidad de elegir. Es una dinámica compleja, hermanos. A veces queremos algo y hacemos lo opuesto. A veces la razón predomina y con su juicio correcto vence un deseo pecaminoso, y por eso no solo somos emoción. A veces decidimos apegados a lo que es más razonable, pero a veces decidimos a lo que es más emocional. Es complejo nuestro ser interior, ¿no creen? Por eso una de las preguntas más difíciles de responder es: ¿por qué lo hizo? No sé. Es un conjunto de tantas cosas que al final, creo que o me dejé llevar por un concepto que tenía, o por mi emoción, o esto, pero hermanos, eso funciona tan entretejido que nuestra voluntad no está separada de eso. Así que déjeme hacerle entender. Hermanos, nuestra voluntad se levanta para elegir, pero es que es su voluntad, son sus decisiones. ¿Y de dónde usted saca sus decisiones? De sus conceptos, de sus preconceptos, de lo que usted siente, de sus gustos, de su naturaleza esencial. Todo eso es lo que la voluntad se agarra para elegir. Así que en ese sentido está determinada, ¿por qué? Está determinada por nuestra naturaleza esencial. Por eso está determinada nuestra alma. Nadie puede decidir por fuera de lo que es. Voy a colocar un ejemplo. No me gusta esto porque entre nosotros y los animales hay una distancia, vea, enorme. Pero ¿por qué usted le puede colocar a un tigre al frente un poco de alpiste del mejor, un pelo mejor? ¿Y por qué el tigre lo va a mirar, lo va a oler, de pronto esto, y no se lo come? ¿Por qué? Claro, él no es un humano, él no tiene voluntad en ese sentido, pero creo que usted me entienda algo. Él no puede elegir por fuera de su naturaleza. Él es eso y elige de acuerdo a lo que es. Pero nosotros somos algo más complejo, hermanos. ¿Por qué usted elige lo que elige? Hermanos, nuestra propia naturaleza, que es humana, que es pecadora, pero sus pensamientos, así
alguien le metió una idea, usted fue criado de alguna manera, alguien le metió un concepto, bueno o malo, pero se lo metió, alguien le dijo esto sí, alguien le metió un miedo, usted vio algo, una experiencia, y todo eso se va acumulando aquí en el alma, de tal forma que cuando usted decide, usted no puede decir, mi voluntad fue libre y no tuvo en cuenta nada de eso. No, así usted no lo sepa, su voluntad elige de acuerdo a lo que usted es. Y por eso decimos que la voluntad está determinada por nuestra naturaleza esencial. La voluntad va determinada por el juicio último del entendimiento, las posturas, los sentimientos que determinan la voluntad están ellos mismos determinados por el entendimiento. Si yo deseo algo, es debido a lo que concibo como apropiado en algún momento. Le voy a dar algunos puntos positivos para que se vaya pensando a la casa y ojalá pueda dormir y pensar esto en la noche. Lo que pasa es que, ¿sabe qué me afana, hermano? Que usted ya tomó una postura y no sabía cómo había llegado ahí. ¿Buena o mala? ¿Correcta o no? Pero se me hace que algunos reformados pensamos o piensan que el hombre no tiene voluntad. ¿Y qué ocurre? Por eso a veces nos damos consejos deterministas. Y aunque no creamos, éramos bien deterministas arminianos. No es sentido, pues, como si no tuviéramos voluntad. Culpa del diablo, como si no tuviéramos voluntad. Cosas así. Estamos tan llenos de cosas horribles. Bueno, positivamente voy a hacer afirmaciones categóricas, las que deben ser entendidas sobre la base de lo explicado anteriormente. Primero, y esto no lo creo yo, y aquí en esta iglesia, es lo que ha creído la Reforma en sus dogmas antiguos. 1. Todo hombre actúa libre y voluntariamente. Esto es, que todo ser humano hace lo que quiere. ¿Ya? Todo ser humano hace lo que quiere. Esto es que todo hombre toma sus determinaciones, que el hombre no es una marioneta, ni sus actos están determinados u obligados por coacciones externas. Todo hombre actúa libre y voluntariamente. Segundo, todo hombre está caído en pecado, por lo que todo su ser se encuentra bajo la influencia contaminadora y corruptora del pecado, incluyendo su voluntad. ¿Ya? Todo hombre está caído en pecado. Todo su ser se encuentra bajo la influencia contaminadora del pecado, incluyendo su voluntad. Aunque la afectación se encuentra en todo su ser, también es cierto que la corrupción se encuentra afectando en mayor o menor medida su alma y se expresa en mayor o menor medida. Por eso, hermanos, por ejemplo, aunque nuestra razón sea una razón caída, a veces expresamos la afectación en mayor o menor grado. A veces usted dice, aquí actuó como un animal. ¿Por qué? Porque su razón, ahí se notó que está, mire, al nivel bajo. Pero ese mismo individuo mañana resuelve una ecuación compleja y uno dice, ahí pensó como un ángel. ¿Sí nota, hermanos? ¿Qué notamos? No que su razón no esté caída, sino que su razón toda está caída, pero está afectada en mayor o menor medida en algunas cosas. Pero toda está afectada. Ahora hablemos de la voluntad. A veces, hermanos, tomamos decisiones tan piadosas. Hablemos del hombre natural. El hombre natural a veces decide cosas tan acertadas, no conoce a Cristo, y toma decisiones, mire, donde dice uno, aunque su voluntad está caída y en pecado, aquí se ve que la afectación fue menor. Ese mismo hombre mañana se suicida y uno dice,
Ahí su voluntad se movió terriblemente. Entonces, todo hombre está caído, incluyendo su voluntad. Tercero, el hombre, el ser humano, es un ser completamente libre porque siempre hace lo que quiere, pero su voluntad está esclava del pecado, por lo que todos los ejercicios de su alma, incluyendo su voluntad, son ejercicios bajo pecado. ¿Ya? El ser humano es libre completamente. ¿Por qué? Pues porque siempre hace lo que quiere. Perfecto. Pero le dije que su voluntad estaba bajo pecado. Entonces, todos los ejercicios de su alma, incluyendo su voluntad, son ejercicios bajo pecado. Por eso se habla de la esclavitud de la voluntad al pecado. ¿Ya? ¿Ya ve cómo llegamos ahí? ¿Ya entiende un poco qué es la esclavitud de la voluntad al pecado? Pues que si el hombre está caído en pecado, incluyendo su voluntad, entonces su voluntad es esclava del pecado. Si la naturaleza del hombre es pecaminosa, si el árbol mismo está corrupto, el fruto, en este caso, las decisiones, son de acuerdo al árbol y jamás se da un fruto independiente del árbol. 4. Debido a que el ser humano es libre y sin coacción externa toma sus propias decisiones, todo ser humano es responsable ante Dios de su carácter y su conducta. Jamás la Biblia tomará al ser humano como un ente llevado de las circunstancias, pasivo, sin criterio, sin razón, sin afectos o voluntad. Por eso Dios sí pudo decirle a Caín, su hermano, ¿qué excusa tenía? Ninguna. Él no dijo, no, es que el Edén, usted sabe, el acondicionamiento. Él se hizo matar. Nada de eso, hermano. Él fue tan responsable, ¿verdad? Piense, son las cosas que decimos nosotros, ¿no? El diablo me hizo pecar. No, sí. Entonces el diablo le quitó su voluntad, lo que ni siquiera hace Dios. El mismo ser humano es el autor de sus propias acciones. Por eso es responsable de su carácter y sus acciones. Las bases o razones para que elija están dentro de él mismo y están constituidas por sus sentimientos, principios, carácter, disposiciones y no por ninguna influencia afuera de él o coercitiva. 5, que el hombre sea libre, haga lo que desea y sea responsable, no significa que tenga la capacidad de actuar por fuera del estado de su alma. Muy importante. ¿El hombre es libre? Sí, pero eso no significa que el hombre puede actuar por fuera del estado de su alma. El hombre obra o elige de acuerdo al estado de su alma. Así que, hermanos, miren, nosotros no nos complicamos el asunto. Nuestro conflicto no es si el hombre quiere o no. Si el hombre quiere o no. ¿Sabe qué nos preocupa? ¿Por qué el hombre quiere lo que quiere? La respuesta se halla en su naturaleza. El hombre no puede actuar por fuera del estado de su alma. El hombre que posee libertad, sí, no posee la capacidad de cambiar voluntariamente su estado moral. Y ahí es donde nos volvemos profundamente calvinistas. ¿Por qué? Porque aunque el hombre haga lo que quiere, el hombre
por su voluntad, nunca puede cambiar el estado natural de su alma, porque el hombre siempre actúa debajo o de acuerdo de su propia naturaleza moral. La libre voluntad es la potencia, es la potestad de decidir según nuestro carácter. La capacidad de actuar no la tenemos. Es decir, la capacidad de cambiar nuestro carácter mediante un acto voluntario no podemos. De esto la Biblia, como la conciencia, lo afirman. Ningún hombre a voluntad cambia su ser interior. Y es cuando nosotros decimos, el hombre elige lo que quiere, sí. Y un hombre en estado de pecado, ¿qué elegirá? Pues de acuerdo a su estado, a su razón caída, a sus pensamientos. ¿Por qué un hombre así elegiría voluntariamente a Cristo? Si eso está por fuera de su voluntad. Es como si yo le dijera, ¿por qué un tigre elegiría voluntariamente el alpiste? Te diría, pues, está por fuera de su capacidad porque está por fuera de su naturaleza. Para que ese tigre anhelara el alpiste, nos tocaría cambiarle ¿qué? ¿El nombre de Toby a Rambo? No. ¿Qué? Sí, tendríamos que quitarle la naturaleza felina donde se encuentra, y eso no está ni en el cerebro ni en los ojos, está profundo en él. Y para que un hombre que libre y voluntariamente vive en esta vida, pero que jamás puede actuar por fuera de su naturaleza, ahora quiera algo, un bien espiritual, quiera a Cristo, quiera arrepentirse, quiera creer, quiera vivir santamente, hermanos, eso no es cambiándole el nombre, ni el letrero de la iglesia, ni dónde se sienta, ¿sabe? El Señor tendrá que cambiarle ¿qué? Profundo de su ser. Por último, hermanos, el hombre regenerado es cambiado en su alma. Un principio nuevo de vida llamado nuevo corazón es puesto en él. ¿Qué es esto de un nuevo corazón? Hermanos, es que el Señor influye su razón, sus afectos, sus principios, sus consideraciones, su voluntad. Eso significa que el hombre ahora va a pensar, querer, decidir de manera acorde a su nueva naturaleza. Y sin embargo, debido a su corrupción natural original, no solo va a querer lo que es de acuerdo a su nueva naturaleza, como Cristo, arrepentirse, creer, andar santamente, sino que debido a su corrupción natural, también va a querer lo que es malo. Y es por eso que tenemos que hablar de lo siguiente. Esto le va a quedar allí, así que no se preocupe, va a usar usted el descanso para copiarlo. Simplemente entiéndamelo aquí. Tiene que mirarlo. El hermano va a colocar un cuadrito y usted lo va a copiar en su tiempo libre. Como dice el profesor, use el recreo para eso. Bien. 4 etapas. En el estado de inocencia, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer de ese estado. Quiere decir que en el estado de inocencia, Adán y Eva, los únicos que estuvieron ahí, tenían capacidad para pecar y no pecar. ¿Ya? Tenían la capacidad de pecar y no pecar. En el estado caído en el que nos encontramos, o más bien en el que nos encontrábamos antes de Cristo, por su caída, en un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña la salvación. Por consiguiente, como hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien,
muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Mire cómo pasamos de capacidad para pecar y no pecar a libertad para pecar, pero no libertad para volvernos por nosotros mismos del pecado. Los regenerados, los creyentes, cuando Dios convierte un alma y nos traslada al estado de gracia, quita el señorío del pecado y nos capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que nos queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, también quiere lo que es malo. Y en la gloria, el hombre, la voluntad del hombre es hecha perfecta, inmutable, libre solo para hacer el bien. A eso se le llama libertad para no pecar, y no tendremos libertad para volvernos a nuestro estado caído. Así como antes de la gracia no teníamos la capacidad para volvernos a la gracia, en la gloria no tendremos la capacidad para devolvernos al estado caído. Esto es pues, hermanos, lo que les tenía que decir, y espero que usted aborde este tema con entendimiento, con piedad. Esto es lo que hay detrás, hermanos, de nuestro entendimiento reformado. Así que la próxima vez que le pregunten, ¿cree usted en el libre albedrío? Yo siempre digo esto: bien, ¿qué entiende usted por libre albedrío? Si usted me da una definición, yo le puedo decir sí creo, o le puedo decir no creo. ¿Me hago entender? Tendrá usted que ser muy cuidadoso en sus definiciones. Quería decirles, todo hombre hace lo que quiere. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué el hombre quiere lo que quiere? Bien, lo quiere por su naturaleza. Y ningún hombre decide por fuera de su naturaleza. Para que un hombre malo quiera algo bueno, tendrá que ser cambiado en su naturaleza esencial. ¿Está bien, hermanos? Oremos.